Bienvenidos de nuevo a mi canal, el rincón donde la verdad, la especulación y el drama se mezclan a la perfección. Soy su anfitrión favorito y hoy, amigos, tenemos un tema que está que arde, un auténtico terremoto en el mundo del espectáculo turco. Preparaos porque la bomba de relojería ha explotado. Estamos hablando de la supuesta boda secreta de Mert Demir y Afra Sarıoğlu. Sí, lo habéis oído bien. Boda. Pero antes de que nos adentremos en este torbellino de rumores, cotilleos y análisis exhaustivos, quiero recordaros algo muy importante: la suscripción. Si eres nuevo por aquí, o si llevas tiempo en mi comunidad pero aún no te has unido a la familia, dale al botón de suscribirse. No te arrepentirás. Aquí en mi canal, te mantendrás al día con las últimas noticias, las tendencias más candentes y por supuesto, los chismes más jugosos del mundo de las celebridades. Es gratis, es fácil y me ayuda muchísimo a seguir trayéndote el contenido que tanto te gusta. Así que ya sabes, suscríbete y activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Y ahora sí, vamos al grano. La noticia de la presunta boda secreta de Mert Demir y Afra Sarıoğlu ha sacudido internet, las redes sociales y por supuesto, los corazones de sus miles de fans. ¿Quiénes son Mert y Afra?, os preguntaréis. Permítanme refrescar vuestra memoria y para aquellos que no los conozcan, presentaros a esta pareja de ensueño. Afra Sarıoğlu, para los que aún no lo sepan, es una de las actrices turcas más queridas, talentosas y reconocidas del momento. Su talento la ha llevado a brillar en series como Faziletan Bekler, donde demostró su capacidad actoral, y más recientemente en la aclamada y exitosísima Yalan. Su belleza, su carisma y su habilidad para conectar con el público la han convertido en una de las actrices más solicitadas y admiradas de Turquía. Por otro lado, tenemos a Mert Demir, un músico y cantante turco con un talento descomunal. Su voz, su estilo único y sus canciones pegadizas lo han catapultado a la fama. Sus melodías se han convertido en verdaderos himnos, y su presencia en el mundo de la música turca es innegable. La historia de amor entre Mert y Afra comenzó a ser pública hace unos meses, y desde entonces, se convirtieron en una de las parejas más comentadas y seguidas en Turquía. Las fotos en redes sociales, las apariciones en eventos, los conciertos, todo apuntaba a una relación sólida y llena de amor. Pero amigos, lo que nadie, absolutamente nadie, esperaba era que la relación avanzara a tal velocidad. Una boda secreta. ¿Os imagináis la sorpresa? La noticia de la supuesta boda secreta comenzó a circular a través de diversos medios de comunicación, blogs de chismes y, por supuesto, las redes sociales. La información se propagó como la pólvora, generando un auténtico terremoto en el mundo del entretenimiento turco. Rumores, especulaciones, fotos borrosas y testimonios de supuestos invitados, todo apuntaba a una ceremonia íntima, discreta y alejada de los focos mediáticos. La pregunta del millón, la que nos tiene a todos en vilo, ¿es verdad o simplemente otro rumor más? Vamos a analizar la información disponible, a desmenuzar cada detalle y a ver qué es lo que sabemos con certeza. Lo primero que debemos tener en cuenta es la falta de confirmación oficial por parte de los protagonistas. Ni Mert Demir ni Afra Sarıoğlu han emitido ningún comunicado, no han publicado fotos en sus redes sociales ni han concedido entrevistas para confirmar o desmentir la noticia. Esta falta de pronunciamiento puede interpretarse de varias maneras. Por un lado, podría ser una confirmación tácita. Al no negar la noticia, podrían estar manteniendo el secreto y jugando con la intriga. O por otro lado, podrían estar decididos a proteger su privacidad y a mantener su vida personal alejada del foco mediático. La verdad, amigos, es que por ahora, no lo sabemos con certeza. ¿Qué es lo que sí sabemos? Bueno, se han filtrado algunas fotos y vídeos que supuestamente muestran a la pareja vestida de novios. En estas imágenes que circulan por internet y redes sociales, se ve a Mert y Afra radiantes de felicidad, sonriendo y rodeados de familiares y amigos. Aunque la calidad de las fotos no es la mejor, sí que parecen ser ellos. Se puede apreciar un ambiente festivo y alegre. También se habla de una ceremonia íntima, celebrada en un lugar discreto y alejado de las cámaras. Se rumorea que la lista de invitados fue muy reducida, compuesta principalmente por familiares y amigos cercanos. Además, algunos medios turcos han publicado testimonios de supuestos invitados que aseguran haber presenciado la boda. Estos testimonios, como es lógico, no han sido verificados y su veracidad es cuestionable.
Sin embargo, si fueran ciertos, agregarían credibilidad a la historia. Estos testimonios describen una ceremonia emotiva, llena de amor y alegría, con detalles que alimentan la ilusión de los fans. Otro factor que aviva los rumores es la enorme popularidad y el cariño que el público turco siente por Afra Sarıoğlu. La actriz es muy querida por su trabajo, su personalidad y su cercanía con sus fans. Muchos seguidores han expresado su felicidad y sorpresa ante la noticia de la supuesta boda. En las redes sociales, se han multiplicado los mensajes de felicitación, buenos deseos y muestras de cariño hacia la pareja. Sin embargo, como en toda historia, también hay voces escépticas. Algunos creen que todo podría ser una estrategia de marketing para generar expectación y atención. Otros especulan con la posibilidad de que las fotos y vídeos sean manipulados o formen parte de alguna producción audiovisual. La desconfianza siempre está presente, y es legítimo cuestionar la veracidad de la información. La falta de confirmación oficial y la incertidumbre son precisamente lo que hace que este tema sea tan fascinante y cautivador. No sabemos si es verdad, pero la sola idea de una boda secreta entre Mert Demir y Afra Sarıoğlu es emocionante, llena de misterio y nos recuerda que la vida de las celebridades siempre está llena de sorpresas. ¿Cuáles podrían ser las posibles razones detrás de esta supuesta boda secreta? Aquí, amigos míos, es donde la especulación se desata. Hay varias teorías, cada una con sus argumentos y su lógica. La primera, y quizás la más obvia, es que la pareja simplemente quería celebrar su amor de forma privada, lejos del escrutinio público y de la presión mediática constante. Quizás querían disfrutar de un momento íntimo y especial, solo para ellos y sus seres queridos, sin tener que rendir cuentas a nadie. Esta es una opción válida y comprensible, sobre todo en un mundo donde la privacidad es un bien preciado. Otra posibilidad es que la pareja, al igual que muchas otras celebridades, estén en contra de las convenciones sociales y prefieran una celebración más discreta, alejada de los reflectores y de la parafernalia mediática. En el mundo del espectáculo, es común que las estrellas busquen formas de proteger su privacidad y de evitar el acoso de los paparazzi, que persiguen cada uno de sus movimientos. Una boda secreta sería una forma de lograrlo. También podríamos especular que la pareja, consciente del revuelo mediático que generaría su boda, haya decidido mantener el secreto para anunciar la noticia en el momento que ellos consideren oportuno. Podrían estar preparando una exclusiva para una revista, una entrevista en un programa de televisión, o simplemente esperar a un momento más adecuado para compartir su felicidad con el mundo. El misterio, como sabemos, siempre vende y en el mundo del espectáculo, una buena estrategia de marketing nunca está de más. Además de estas teorías, existen otras posibilidades menos probables, pero que también debemos considerar. Por ejemplo, podría tratarse de un contrato publicitario encubierto, una colaboración entre la pareja y alguna marca o empresa. O incluso podría ser una forma de desviar la atención de otros temas de interés público. Independientemente de las razones, lo cierto es que la supuesta boda secreta de Mert Demir y Afra Sarıoğlu ha generado una expectación sin precedentes y ha capturado la atención de todos. La gente está ansiosa por saber la verdad, por confirmar o desmentir los rumores, y por ver si realmente se casaron en secreto. ¿Qué podemos esperar en los próximos días y semanas? Lo más probable es que sigamos recibiendo información fragmentada, rumores, especulaciones y análisis exhaustivos. Los medios de comunicación seguirán investigando y tratando de obtener más detalles, entrevistando a fuentes cercanas a la pareja y analizando cada imagen y vídeo que se filtre. Las redes sociales seguirán ardiendo con comentarios, teorías, análisis y debates. La verdad, amigos, es que solo el tiempo dirá si esta supuesta boda secreta es real o no. Podríamos esperar una confirmación oficial de la pareja, un anuncio en sus redes sociales, una entrevista exclusiva, o simplemente podríamos quedarnos con la duda, con la incertidumbre y con la fascinación que genera este tipo de historias. Lo que sí es seguro es que esta historia nos ha mantenido al borde del asiento, nos ha recordado que la vida de las celebridades siempre está llena de sorpresas y misterios, y nos ha demostrado una vez más el poder de la curiosidad humana y la fascinación por el mundo del espectáculo. Y ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros, mis queridos chismosos y chismosas? ¿Creéis que Mert Demir y Afra Sarıoğlu realmente se casaron en secreto? ¿Qué opináis de las supuestas fotos y vídeos? ¿Creéis que es una estrategia de marketing, una necesidad de privacidad o simplemente una forma de sorprender a sus fans? Déjame tu comentario en la sección de abajo.
Me encanta leer vuestras opiniones, debatir sobre el tema y compartir vuestras teorías. No os cortéis. Así que para resumir, en este vídeo hemos hablado de la supuesta boda secreta de Mert Demir y Afra Saraolu. Hemos analizado la información disponible, los rumores y las especulaciones. Hemos discutido las posibles razones detrás de esta supuesta boda, desde la búsqueda de privacidad hasta las estrategias de marketing. Hemos explorado los testimonios de supuestos invitados, la reacción de los fans y las diversas teorías que circulan por Internet. Y por supuesto, hemos dejado abierta la pregunta principal, ¿es verdad o no es verdad? Espero que este vídeo os haya gustado. Me encanta traer este tipo de noticias y chismes. Si ha sido así, no olvidéis dejar vuestro like, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo nuevo. Activad la campanita para estar al tanto de las últimas novedades. Muchas gracias por ver este vídeo. Gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención y por ser parte de esta gran comunidad. Os quiero mucho. Hasta la próxima. Chao, chao. Y no olvidéis, la vida es un chisme.